Te doy una idea para que recicles y decores latas de leche con un par de sencillas técnicas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Ya me ves, manos a la obra con la tapa. Me ayudo de una pequeña tapita de un frasco para hacer un circulito en el centro, ya que quiero usar esta lata como portapañuelos o para los papeles de baño. Le paso una lija y así voy abriendo el plástico para evitar que salte la pintura. A esponja le doy una imprimación todoterreno y para dejarla más blanquita le doy después también una mano de pintura blanca. Para mi lata, el mismo dúo, preparando así mi base blanca de trabajo. El interior, contenedor de los papeles, lo dejaremos como está, que ya lo teníamos bien limpito, y pasamos ya a decorarla solo por fuera de manera muy sencilla. Voy a convertir esta lata de leche, que está nueva, en una lata con sus añitos por encima. Haremos con pintura negra unos detalles muy simples para crear la técnica del falso enlozado. Lo primero, pintar los bordes, el de arriba y el de abajo, con más o menos buen pulso y del grosor que tú prefieras o le vaya mejor al tamaño de la lata que tú tengas. Como voy a conjuntar el trabajo, cómo no, pinto también todo el borde de la tapa. En ese momento se me olvida pintar el contorno del circulito. Ya verás que lo hago más adelante. Para darle ese aspecto del paso del tiempo a mi lata, le incluyo salpicaduras varias, que podemos hacer, por ejemplo, con un viejo cepillo de dientes. Me pongo un guante, que esto mancha mucho, y con más o menos arte voy salpicando mi lata y mi tapa, de manera sutil. Toquecitos, por aquí, por allí, y dejamos secar muy bien. Ponemos un pause en el falso enlazado para incluir la segunda técnica de hoy, decoupage. He elegido un papel súper bonito de nuestros amigos de la web ITD Collection. Este precioso papel soft de amapolas. Seguro que lo recuerdas de ese super haul que te mostré el otro día. Es un papel que no pasa desapercibido. Voy a jugar con él, recortando florecillas varias y creando mi propia composición con ellas. Me encantan los papeles con varios motivos, ya que me permiten maquinar ideas varias con las musas y adaptarlas a los trabajos. Empiezo por la imagen más grande, poniendo medium para decoupage en mi lata. Calculo más o menos el espacio que me ocupa. Lo extiendo muy bien y coloco la imagen. Al ser superficie curva, le paso el kit antiarrugas, plástico y un papel suave para que se adapte perfectamente a la lata y aplico una capa generosa del mismo medium para decoupage. Estos dos pasos debemos hacerlos siempre de dentro hacia afuera de la imagen. Sigo recortando las bonitas flores y distribuyéndolas por la lata, de ese mismo modo, poniendo primero medium para decoupage o te sirve también cola blanca rebajada con agua.
acoplo las florecillas, las aseguro con el kit antiarrugas y las protejo con la capa generosa del mismo medium o de esa mezcla con cola blanca y agua con la que hemos trabajado. Y mira qué bonita nos queda la lata, llenita de amapolas guapas. ¿Te gusta la idea que te propongo hoy? Si es así y además es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis nuevas creaciones. Guardo las florecillas más pequeñitas para mi tapa. Con 5 de ellas voy a crear una particular composición también. Me gusta trabajar con este papel soft porque me permite levantarlo, moverlo, cambiarlo de lugar si veo que no me convence mucho cómo queda. No se rompe, es muy resistente, pese al aspecto tan frágil que tiene, casi translúcido, transparente. Y ahí estoy, moviendo florecillas hasta dar con la postura adecuada para este conjunto circular. Manías de vieja que tiene una. Y ahora sí, damos esa capa generosa del medium para decoupage sobre las florecillas y dejamos secar. Me acuerdo ahora del agujerito del centro, aquel que olvidé pintar en su momento, y le doy colorcillo con la pintura negra. No la suelto y vuelvo a la fase enlozado para crear con el pincel manchitas varias, creando así un desconchado particular en mi tapa. Lista mi tapa. Voy a divertirme creando estas particulares manchitas por lugares varios de mi lata de amapolas, naciendo de los bordes, entre las flores, lo que surja. Qué sencillo de hacer y qué divertido. Qué bonitos son todos los papeles de nuestros amigos de la web IT Collection. La conoces, ¿verdad? Te dejo el enlace bajo el vídeo y también el de este precioso papel y la lista de los materiales para que te animes a hacer conmigo esta manualidad de reciclaje. Para proteger el trabajo lo haremos con barniz de brillo o con un barniz satinado. Para recrear ese brillito de la loza, yo le voy a aplicar este barniz en spray de brillo fuera de cámara. Y mira cómo nos queda este conjunto de amapolas enlozadas. ¡Qué idea tan sencilla para reciclar una lata de leche! ¿No te parece? Y la convierto en mi particular portapañuelos o portapapel. Regálame un dedito arriba si te ha gustado este tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. Aquí te dejo otras ideas que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme en este reciclaje enlozado hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.